Hola a todos y bienvenidos una vez más a Cook Eri. En este video te compartimos nuestra receta súper fácil para preparar unas deliciosas papas sonrientes o papas felices. Te aseguramos que estas papas les van a encantar a los más pequeños de la familia, porque además de ser deliciosas son muy bonitas. Así que, ¡comencemos! Esta es una preparación ideal para compartir en familia, pues se divertirán mucho formando las caritas felices. Para estas papas súper felices necesitamos 500 gramos de papa o patatas, 2 cucharadas de fécula de maíz, 4 cucharadas de pan rallado o miga de pan, sal, pimienta y páprica. Esto es opcional, pues aparte de condimentar las papas nos ayudará a darles color. También necesitamos aceite vegetal para freírlas. Iniciamos pelando las papas y cortándolas en trozos para cocinarlas. En una olla a fuego medio ponemos agua junto con los trozos de papa. Y agregamos una cucharadita de sal. Cuando el agua comience a hervir las dejaremos por 10 o 12 minutos más. El tiempo dependerá del tipo de papa y el tamaño de los trozos. Para asegurarnos de que están listas, pinchamos una con un cuchillo y lo levantamos. Si la papa cae, ya está lista. Pero si se queda herida el cuchillo, debemos dejarlas un tiempo más. Cuando las papas estén cocidas, las retiramos del agua y las pasamos a un recipiente. Vamos a hacerlas puré con ayuda de un tenedor o un pisapapas. Adicionamos al puré una cucharadita de sal, el pan rallado y la fécula de maíz. Para condimentar ponemos una pizca de pimienta y media cucharadita de páprica. Puedes sazonar la masa con tus condimentos favoritos y darles tu toque especial de sabor. Mezclamos todo con una espátula hasta formar una masa. O si el puré no está demasiado caliente, podemos amasar con las manos. Una vez todo esté bien integrado y tengamos lista la masa, la llevamos al refrigerador durante 30 minutos. Pasado el tiempo, ha llegado el momento de darle forma de papas felices a nuestra masa. Ponemos una parte de la masa sobre una tabla o superficie plana y la extendemos con un rodillo hasta lograr un grosor de aproximadamente 1 centímetro. Este es el momento para que tu familia te ayude y se diviertan. Puedes hacer diferentes figuras con cortadores de galletas o hacer las caritas felices. Con ayuda de un cortador circular o una taza cortamos las caritas. Nosotros estamos usando una base para huevos cocidos. La idea es ayudarnos con algo que tengamos en la cocina para cortar pequeños círculos entre 5 y 6 centímetros de diámetro. Para hacer los ojos usamos un popote o pitillo reutilizable. Pero si no tienes uno, intenta hacerlos con un palito de madera. Y con una cuchara pequeña hacemos la sonrisa, intentando que quede bien marcada, pues al freírlas la sonrisa se puede cerrar. Si eres nuevo en el canal, bienvenido. Cada semana compartimos recetas fáciles y rápidas, así que suscríbete y activa la campanita para no perderte estas deliciosas preparaciones. Para marcar aún más la sonrisa, podemos usar el otro extremo de la cuchara y retirar un poco de masa. Ahora con los niños fuera de la cocina calentamos aceite en una sartén a fuego medio alto. El aceite debe estar a más de 180 grados Celsius. La cantidad de aceite que vamos a usar debe ser suficiente para que cubra las papas sonrientes. Ponemos las caritas de papa en el aceite caliente y las dejamos de 2 a 3 minutos por cada lado, o hasta que veas que están doraditas. No es necesario dejarlas mucho tiempo en el aceite. No debemos agregar demasiadas a la vez para que la temperatura del aceite no baje mucho.
Para darles vuelta nos podemos ayudar con una espumadera o unas pinzas de cocina. Cuando estén doradas los sacamos del aceite y las pasamos a un plato con papel de cocina o una servilleta para retirar el exceso de aceite. Esperamos un poco para que la temperatura del aceite suba nuevamente antes de freír las otras caritas. Esta masa también la puedes usar para hacer croquetas de papa. Puedes acompañarlas con salsa de tomate o tu salsa favorita. Y viene el mejor momento de este video, es tiempo de probarlas. A nosotros nos han encantado, quedan crocantes por fuera y suaves en el interior. Anímate a prepararlas, pues ya conoces los pasos y los tips para que te queden geniales y así disfrutarlas con tu familia o amigos. Abajo en la descripción del video te dejamos los ingredientes para esta receta. Recuerda dejarnos tus dudas en la cajita de comentarios. Déjanos un super like y suscríbete al canal. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni un solo video. Síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta pronto!